¿Qué tal? Saludos, colegas. Eh, Sean ustedes bienvenidos a el primer capítulo de nuestro podcast, en donde tenemos a una invitada de lujo, una invitada de honor. Estamos hoy muy emocionados por tener aquí en nuestras instalaciones a la doctora Patricia Flores Meyer. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Doctora, hablar de Patricia Flores Meyer es hablar de la fisioterapia dermatofuncional. Eres probablemente el referente más grande que existe de la fisioterapia dermatofuncional, en donde has podido trabajar en diferentes continentes. Ahora trabajas muy fuertemente en la parte de la investigación, que es algo muy necesario para darle bases sólidas. Pero, ¿cómo nace la fisioterapia dermatofuncional? Creo que por aquí muchos de nuestros colegas se hacen la pregunta de ¿por qué no se le llama todavía fisioterapia estética? Y creo que tiene que ver con los orígenes de la fisioterapia dermatofuncional. ¿Podría contarnos un poquito de esto, Patricia? Sí, gracias Guillermo por la invitación. Un placer hablar de dermatofuncional, es un poco hablar de mi historia y como hablaste, tenemos ahí una especialidad que es joven, muy joven, pero ya muy conocida en muchos países y que empezó desde Brasil. En la verdad, la idea y los registros no son de Brasil, son de Estados Unidos. Pero imagino por todas las características de la preocupación estética que tienen los sudamericanos, los brasileños, desarrolló más en Brasil. Entonces, desde muchos años, años 90, se empezó un grupo a discutir cómo sería una especialidad. Dermatofuncional no era un nombre conocido, pero un fisioterapeuta que se ocupa de trabajar en la piel. ¿Cómo se llamaría esa especialidad? Y desde ese tiempo, un grupo de profesionales que yo hacía parte, que ya estoy en la trayectoria en ese trabajo hace muchos años, empezamos a pensar un nombre y que se pensaba antes en estética, pero estética sería una parte, se dejaría afuera todo que es curativo, reparador, enfermedad, porque siempre que pensamos en estética pensamos en belleza. Entonces sería un nombre pequeño para tan grande que es la dermatofuncional. Por eso, desde la piel salió el nombre dermato y desde ahí funcional porque llama la atención para una actuación rehabilitativa de la piel dentro de la actividad que hace un fisioterapeuta. Y bien, desde tiempo, más o menos años 98, empezamos a usar ese nombre en Brasil y la especialidad desde ahí creció y fue llegando a muchos países, incluso aquí en México, y gracias a tu ayuda y la difusión que ha hecho la empresa y los cursos, hoy en México es muy conocida. Empezó a nivel mundial como una especialidad entonces, ¿no? Sería muy interesante que nos platiques un poco de la realidad de la fisioterapia dermatofuncional, ¿no? Que en algunos países es necesario una formación de posgrado, en donde no solo con algunos cursos es suficiente. ¿Cómo es el ejercer dermatofuncional en un país como Brasil, por ejemplo? Entonces, cuando empezamos, era una cosa que era un sueño, que como existe la especialidad respiratoria, la especialidad de ortopedia, la especialidad de neurología, también es importante tener una especialidad donde está dedicada a la parte dermato, a la parte de piel. Pero claro, en principio, cuando todo eso empezó, no era reconocida. Entonces tuvimos que crear una asociación para juntarnos todos y trabajar y crear la especialidad y que esa especialidad fuera reconocida por los colegios, por las entidades que son de las leyes de la fisioterapia. Eso fue en 2010, entonces imagina que desde el año 90 hasta 2010 pasó tiempo. Fue mucho tiempo de trabajo hasta que el Colegio Nacional, el COFITO, que es el Consejo Federal de Fisioterapia en Brasil, reconociera la especialidad de dermatofuncional, que es tan importante cuanto ortopedia, respiratorio, neurología, pediatría, todas las otras, y con la obligatoriedad de que se enseñe dentro de la formación de grado.
que los alumnos dentro de la graduación tengan un poco de ese conocimiento. Y claro, si yo quiero trabajar bien en ortopedia, ¿qué hago? Cuando termino la graduación, hago un posgrado. En Brasil se llama especialización. Y cuando termino la graduación, tengo que ir a me especializar dentro del área que me interesa. Y en caso de dermatofuncional, como todas las otras especialidades, yo tengo que cursar 1 año y medio de formación para concluir y tener el título de especialista de dermatofuncional. ¿Existe alguna diferencia entre una especialidad y una maestría en tu país, Patricia? Sí, las especialidades son formaciones de 400 horas, son lo que determina el Ministerio de Educación, y son llamadas lato sensu. Lato sensu porque es una formación de especialista y que tú haces cuando termina la formación básica y que tiene el objetivo de dar más conocimiento y más práctica de eso. El máster, la maestría y el doctorado son stricto sensu. O sea, en mi país, cuando tú quieres ir para máster, maestría, es cuando tienes interés de ser un docente, de se preparar con las formaciones para la docencia y también para la investigación científica, que es más fuerte en un doctorado. Pero desde el máster hasta el doctorado, formaciones stricto sensu son formaciones con bases en mucha investigación científica y que te da el título de mestrado, de mestre y de doctor en determinada ciencia. Entonces, hay incluso máster en fisioterapia, hay doctorados en fisioterapia ya, porque son formaciones que ya tenemos una base científica para preparar al alumno para estar haciendo investigación. Pero la especialidad es una formación para el trabajo dentro de la carrera, el trabajo práctico, para abrir una clínica, para trabajar incluso después que termina la formación en Brasil, puede hacer una prueba, un test, un examen de título, donde la Asociación Brasileña de Dermatofuncional y el Colegio Brasileño te da la titulación de especialista de dermatofuncional. La verdad es que en México estamos todavía en pañales en cuestión de posgrados en fisioterapia. Pocas universidades están ofertando algún programa como tal, pero para la gente que tiene poco tiempo que salió, que está pensando en ser un especialista, si lo que quiere es montar una clínica o tener un tratamiento específico, la recomendación sería una especialidad. Sí. Si quieres ser docente o realizar investigación, la recomendación sería hacer un máster o un doctorado, ¿no? Sí. Ese es el objetivo, el camino que sería más interesante, porque el especialista tiene que se aprofundar en la práctica, en las atenciones de los tratamientos y aprofundar en el tema que él eligió como su carrera. Entonces, yo quiero trabajar mucho en dermato. Yo necesito conocer más, primero porque en la universidad tengo poca cosa. Aquí prácticamente no hay nada. En muchos países, México no es diferente de muchos países. Pocos países tienen dentro de la graduación alguna idea de dermato. Brasil tiene, pero la cantidad de horas es pequeña. Algunas universidades no tienen todavía. Entonces, el alumno cuando finaliza la formación que quiere trabajar en dermato, necesita conocer más de la especialidad, necesita aprofundar y hacer más práctica y complementar su conocimiento. Y para eso el camino es la especialidad. Patricia, yo creo que ha sido una parte muy importante en el crecimiento de la fisioterapia dermatofuncional en Brasil y en muchos países en donde has logrado sembrar una semilla y ahora ha de ser impresionante para ti la cantidad de formaciones que hay, la gente que comienza a hablar y decir que ama la fisioterapia dermatofuncional. Me gustaría remontarme al año 2012, que fue la primera visita que tuvimos de tu parte aquí en México. Sí, hace mucho. En donde me preguntan mucho que cómo fue que te logré contactar y yo digo que busqué a una persona que tuviera investigaciones en dermato y encontré tu nombre. Yo no me acuerdo exactamente cómo fue que me encontraste, pero yo sé que me encontró y que me acuerdo hasta hoy que el primer grupo, ¿se acuerda? El primer grupo de personas que yo hice las clases y hicimos el primer diplomado y que la gente no sabía de qué se trataba, incluso qué cosa iba a tener en la clase, porque
hoy muchas informaciones circulan dentro de la internet, hasta las informaciones son más fáciles de encontrar de dermato en México, pero en ese tiempo nadie sabía qué cosa yo enseñaba. Me acuerdo mucho que logramos encontrar tu correo electrónico, te escribimos y nos contestaste que estabas interesada. Por ahí un saludo para Esteban también, que nos pasaste su contacto y él nos ayudó a ir forjando el programa de dermatofuncional. Desde aquel año él tenía ya un programa de diplomado en Chile, nos ayudó mucho con su programa, pero justo eso sucedía, la gente no tenía claro, pensaba que era para esteticistas, no tenía claro que era dermatofuncional. La primera fue muy difícil, la primera generación, pero ¿nos podrías contar lo que significó para ti, lo que ha sido durante ya casi 10 años, el sembrar una semilla de dermatofuncional en México, abrir camino para muchos ponentes, muchos alumnos, muchas empresas inclusive, ¿por qué no decirlo? Sí. ¿Nos podrías contar un poquito de cómo fue esto? ¿Qué recuerdas? ¿Qué viviste? Es interesante que, la verdad, yo no tenía idea de cuántos lugares estuve y cuántos lugares dejé, por lo menos la base, la semilla de dermato. Una vez, ahora en 2019, hicimos un meeting en España donde había un representante de cada país que habló de cómo era dermatofuncional en su país. Había de no sé cuántos, unos 15 países, gente. Y en la verdad fue la primera vez que tuve idea de cuánto trabajo hice. Yo no tenía idea, es que uno va trabajando y cuando mira para atrás es que, yo hice todo eso, no me imaginaba. Entonces, a cada uno que hablaba, uno de Bolivia, otro de Italia, otro de España, otro de Portugal, cada uno que hablaba decía, la primera vez que escuché dermatofuncional fue con la profesora Patricia Frois, que veio a mi país hablar de ese tema. Entonces entraba otro de otro país y otro de otro país, y eso me llamaba la atención. ¿Cuántas informaciones y cuánta gente decía, yo aprendí, o yo escuché la primera vez, o yo tuve la primera clase con la profesora Patricia? Eran casi 15 países. Entonces, todos estaban trabajando ya en dermato. Y estaban ahí presentando un poco de la historia de la dermato en su país. Entonces, y había gente de México incluso que dijo, no, yo hice clases con Patricia, que fue la primera que habló en México. Entonces ahí tuve una idea de cuánta cosa hice, porque, como expliqué, no se da cuenta de tanta cosa. Y aquí en México es interesante porque pasa lo mismo en Italia. Los dos países son muy parecidos, y Chile también. ¿Qué pasa? Algunos países se deja la semilla y algunas personas la hacen crecer, pero en algunos explota y en otros no. No va para adelante. Es como tiene algo ahí que no anda. Entonces, me llama la atención cuánta gente interesada en México en dermato. ¿Cuántas personas ya trabajan y cuántas personas ya son docentes en dermato? Porque la cosa creció mucho. Y en Italia es lo mismo. La gente está cada día más interesada y lo mismo pasó en Chile. ¿Cuántos diplomados ha hecho Esteban? ¿Cuánta gente ha formado Esteban? Incluso hay países, por ejemplo Argentina, que yo ya estuve hace tanto, fue el primero que fui, y que no hay tanto. Y no hay tanto desarrollo de la dermato. Hay muchos, pero no tanto como hay aquí, como hay en Italia, como hay en Chile. Y mira que Argentina, yo empecé en 2004, 2005. ¿Y por qué no anda? No sé, algunas cosas no salen tanto. Y otros países que tampoco la cosa creció tanto, como España, que la gente resiste. Es interesante, la gente no tiene tanto interés en dermato. Es como, miran así como algo, eso no me parece serio. Eso no me parece una cosa. Y al lado que es Portugal, desarrolla. Entonces, no entiendo por qué cada uno tiene una reacción. Pero seguro que en México la reacción fue positiva. Y yo creo que tiene relación con el trabajo. ¿Con quién? Fue la persona que me ayudó a plantar la semilla. Entonces, por eso, por ejemplo, en Chile, que Esteban ha hecho un trabajo muy bueno aquí con tu trabajo, y en algunos países como Italia, que Felice trabaja mucho y está cada día haciendo más fuerza para que crezca, que tenga más gente.
Entonces yo creo que aquel que pone la cara y que asume que dice, no, vamos a intentar, yo creo en esa especialidad, creo que es una especialidad buena, que tiene posibilidad de crecer y tener muchos frutos. Si no hay esa persona, la cosa no anda. Y eso pasó en muchos países. Qué bueno, un buen sabor de boca te deja Sí. todo ese trabajo, ¿no? Sí, sí. Patricia, al día de hoy, ¿se puede retirar de su profesión? Todavía quedan muchos proyectos para Patricia. No. ¿Qué viene con Patricia todavía? No puedo aumentar más mi trabajo. Tengo que disminuir porque ya soy una señora grande. Ya estoy con 53 casi, entonces un poco más ya estoy en 60 años, entonces no hay posibilidad de hacer tanta cosa, pero creo que sigo buscando cosas nuevas. No voy tampoco entrar en la fase, porque creo que hacemos así, después entramos en un plató y después disminuimos. Entonces estoy yendo para eso, para mantenerme en actividad, pero no con tanta cosa. Pero claro, tengo muchas actividades nuevas, interesantes, y eso que me mueve, porque tampoco consigo parar y estar en casa haciendo nada. Pero la parte de docencia y la parte de investigación son las que más me hacen mover. Todavía. Y sí, todavía. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar contigo, lo quiero compartir aquí con el grupo, a mí me dejó una enseñanza muy importante que en aquella época no la entendía, y era cuando tú me decías que todo el mundo soñaba ser docente, que todo el mundo soñaba viajar mucho, pero ese gran trabajo no era para todo el mundo porque llevaba mucho sacrificio, ¿no? Tiene que perder cosas, tiene que abrir mano de cosas, sacrificios, y no es fácil, no es todo el mundo que soporta, que aguenta. Hay que comprender la familia tiene dificultades con eso, y a veces también estar lejos de las personas que te gustan, pasar días de un lado a otro viajando, cansativo, el cuerpo siente. Entonces no es fácil, se parece muy glamuroso porque a vista de afuera es, qué lindo, está viajando, está eso, pero es un sacrificio y hay que gustar mucho. Si no gusta, es mejor que no haga. Patricia, yo admiro mucho en ti ese deseo incansable de estudiar. Es muy interesante, después de tantos años, cuando vemos tus presentaciones, cada vez que tú nos visitas hay una actualización, un artículo nuevo, algo que comentar. Tratando de cerrar un poquito esta charla, hay mucha gente que te sigue, mucha gente para la cual tú eres su referente. ¿Qué consejo les puedes dar a las nuevas generaciones que apenas comienzan con dermatofuncional, que están entrando en este mundo, que están intentando implementarlo aquí, en otros países tal vez como Bolivia, Guatemala, que es algo que empieza un proceso recién? ¿Qué consejo le puedes dar a todo este grupo que te tiene como un referente en dermato? Yo creo que la cosa más importante es, primero de todo, capacitación. Tiene que estudiar, tiene que hacer formación, tiene que hacer formaciones buenas, tiene que buscar conocer más del tema, aprofundar y entender más de qué está trabajando, principalmente del concepto de fisioterapia dermatofuncional y sus diferencias, sus particularidades, sus cosas. Entonces, para eso hay que estudiar y capacitar y procurar buenas capacitaciones y buscar aprender siempre. La otra cosa que es muy importante es que se trabaje de manera seria, que se trabaje de manera ética, que ese trabajo, esa área, tiene algunos caminos que no son buenos y que hay que tener cuidado porque hay que seguir la esencia. Nosotros buscamos y hicimos formación como fisioterapeuta. Esta fue la formación que hicimos cuando hicimos nuestro grado, nuestra formación básica. Entonces, no perder eso. Esa es una cosa que lucho mucho, es una lucha constante, porque creo que muchas veces la gente se va para otros lados y deja un poco la fisioterapia. Dermatofuncional es fisioterapia. Entonces no va a dejar de ser fisioterapeuta porque hace dermatofuncional. Por eso es tan importante aprender y conocer y buscar informaciones y capacitaciones de calidad. Porque si no empieza a ir por otros caminos y en algún tiempo
ya no es más fisioterapeuta, ya no está haciendo más fisioterapia, está yendo para otras cosas y dejó tu esencia, tu formación. Eso es la cosa más importante. Bueno, y esto sería un llamado para todos nosotros fisioterapeutas, para la gente que trabaja fisioterapia dermatofuncional, para las empresas que venden fisioterapia dermatofuncional, a decir que no está peleada la academia con el negocio, ¿no? Esto puede ser algo interesante, lucrativo, pero tiene ciencia, tiene bases. Creo que si es una formación de fisioterapia dermatofuncional, tiene que ser por la fisioterapeuta, impartida por un fisioterapeuta, y así tenemos que seguir, ¿no? Pues Patricia, muchas gracias a todas las personas que nos siguieron en este podcast, en esta pequeña entrevista con la doctora. Síganos, seguiremos generando material. Sigan a la doctora Patricia Froes en sus redes. Cada año tiene alguna actualización, cada año tiene una nueva investigación, y si les apasiona el área de dermato, creo que es el mejor referente que pueden seguir. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.